Buenas noches, mi nombre es Liliana Andrea Oidor, soy estudiante de Administración de Empresas. Esta presentación es para el área de procesos de capital humano, ficha 53392. Hoy vamos a hablar sobre la evaluación del desempeño en las organizaciones. La evaluación de desempeño en las organizaciones es un proceso sistemático mediante el cual se mide y analiza el rendimiento de los empleados en su relación con los objetivos y estándares establecidos por la empresa. Este proceso suele implicar la revisión de la calidad del trabajo, eficiencia, las habilidades y el comportamiento en el lugar de trabajo. El objetivo es identificar áreas de mejora, reconocer logros, proporcionar retroalimentación constructiva y tomar decisiones sobre promociones, aumentos salariales y desarrollo profesional. La evaluación de desempeño también puede ayudar a alinear las metas individuales con las metas organizacionales y fomentar el crecimiento y la productividad de la empresa. Eh, las diferentes evaluaciones o las que más se utilizan para el desempeño en las organizaciones tenemos la evaluación por objetivos, la evaluación graduada, la evaluación por pruebas, autoevaluación, evaluación por pares y la evaluación 360 grados. La evaluación por objetivos es ese tipo de evaluación como también llamada MBO. Es útil para monitorear puntualmente el proceso en la consecución de un objetivo y establecer parámetros de calidad. Como ventajas tenemos establecer claramente los aspectos a evaluar, permite el monitoreo constante de la evolución en el cumplimiento de las tareas y como desventajas esta evaluación no tiene en cuenta los imprevistos o problemas a los que puede estar enfrentado el trabajador en el momento de la ejecución de sus funciones. Puede hacer que los empleados sacrifiquen la calidad con tal de cumplir sus metas, ya que esta evaluación por objetivos va más que todo alineada como a los rendimientos del proceso, eh, mejorar el proceso para que el rendimiento se eleve, ¿sí? Se llegue a una meta donde haya pues producción, ¿cierto? En cantidad, ¿sí? Más que calidad, cantidad. Entonces, pues se tiene en cuenta la calidad, pero es más enfocada al rendimiento, a que el proceso haga que la persona rinda la labor, en lo que está ejecutando. La evaluación graduada. La evaluación graduada otorga una diferente calificación dependiendo del nivel de cumplimiento de las tareas asignadas. Esto no solo permite que se tomen en consideración aspectos externos al desempeño del trabajador, sino que facilita medir diferentes indicadores y promediarlos en una calificación general. Las ventajas de esta evaluación es que permite integrar diferentes factores en las calificaciones de desempeño. Facilita evaluar el desempeño en diferentes niveles y no solo como bueno o malo. Desventajas, aplica métricas numéricas, por lo que puede dificultar la evaluación de factores cuantitativos. Puede crear desmotivación cuando la calificación está debajo del promedio. Es un método comparativo, por lo que es difícil crear indicadores propios. Evaluación por prueba. Estas evaluaciones son especialmente útiles cuando lo más importante es el proceso y no el resultado. Además, permite evaluar cada paso en la resolución de un problema y no solamente en el resultado final. Esto nos ayuda mucho porque se puede llevar la trazabilidad de cada proceso, de cómo evaluar espacios, herramientas, que lo que se esté utilizando sea adecuado para que el proceso sea eficiente y con calidad. Ventajas son ideales como se requiere un proceso de retroalimentación extensivo.
Permite un seguimiento puntual del comportamiento de los trabajadores. Evidencian hábitos, debilidades y fortalezas de los trabajadores que difícilmente podrán identificarse en un reporte de actividades. Pues sí, aquí se ve más al empleado, se ve más al operario en estas pruebas, ya que de acuerdo a sus fortalezas y sus debilidades, ellos pueden quedar reflejadas en la prueba. Entonces uno puede aportar, el empleado le puede aportar a uno como uno le puede aportar al empleado. ¿Por qué? Porque si uno encuentra debilidades en la persona en cierta área o en cierto proceso, pues tiene uno la oportunidad de aprovechar mejor a este empleado y reubicarlo y colocarlo en un lugar donde sus fortalezas sean mejor utilizadas, si se puede decir así. Desventajas: requiere que el evaluador tenga un buen nivel de pericia en el área para emitir una calificación. Esto quiere decir que la persona tiene que estar preparada, tiene que saber cómo es el manejo del proceso que está entrando a evaluar, ¿sí? Para poder, bien sea mirar las falencias o mirar las debilidades o mirar las fortalezas en la persona que están evaluando, en el proceso que se está evaluando. Implica una importante inversión de tiempo en el diseño de la prueba y su selección. Autoevaluación, método que nos permite a los trabajadores juzgar su propio desempeño y dar una calificación a su trabajo. Este tipo de instrumento ayuda a tener una visión más profunda y cercana respecto a las vivencias del empleado. Ventajas: ayuda a ampliar el panorama de evaluación del desempeño del colaborador. Puede ser contratadas con las evaluaciones llevadas a cabo por los líderes con el fin de encontrar discrepancias. Propone la autocrítica y la reflexión. Como desventaja tenemos que se corre el riesgo que la autoevaluación sea demasiado subjetiva. Si son el único método de evaluación, es posible que los empleados no den información veraz. Sí, la verdad es que esta autoevaluación, pues sí, el problema es ese, que los empleados pues no dan la información, ¿verdad? Porque ellos van a querer quedar con una buena evaluación, ¿no? Y de pronto no van a ser sinceros en el momento de ser evaluados. Entonces, de pronto van a cubrir, ¿cierto? Discrepancias o situaciones que realmente están viviendo en su puesto de trabajo, ¿cierto? Todo por quedar con una buena evaluación. Entonces, lo que para ellos de pronto puede ser muy fácil ocultarlo, ¿cierto? Para que esa autoevaluación quede bien. Entonces, lo que genera es que no nos va a dejar ver a ciencia cierta qué es realmente lo que vive el colaborador, ¿cierto? En su sitio de trabajo, en su proceso de sus 8 horas de trabajo, cuál es esa realidad, ¿sí? Entonces, en cuanto, por ejemplo, de las posturas, de pronto la persona no va a decir que se está cansando mucho de la espalda, no sé, cuando si la persona lo manifiesta, pues uno podría entrar a mirar si se le puede dar una banca o, bueno, bajar la mesa, bueno, lo que sea necesario. Entonces, esas cosas podrían quedar, digamos, ocultas y uno como líder o como jefe, pues no podría saberlas. Entonces, ese es el motivo por el cual la autoevaluación como que no es muy, digamos, en ese aspecto, muy buena. La evaluación jerárquica. Este método de medición únicamente toma en consideración la perspectiva del líder, del departamento o jefe directo del empleado sobre su desempeño. Entonces, esto como ventaja tiene establecer los aspectos a evaluar en el desempeño del trabajador gracias a la dirección continua del jefe directo. Como desventaja tenemos que, así como las autoevaluaciones, este método puede ser altamente subjetivo. Las evaluaciones se pueden prestar a sesgos debido a la relación personal y la convivencia cotidiana. Entonces, sí, aquí básicamente lo que hace esta evaluación es que está en manos del jefe.
como en la opinión que él tiene de ese colaborador. Entonces, se pueden generar hasta roces con los otros empleados porque según las evaluaciones, pues obviamente todas no van a ser iguales, entonces no lo van a tomar como evaluación de desempeño, sino como a favoritismo, como a conveniencia, como que el amigo. Entonces, también como desventaja tiene eso que puede entrar a desmotivar a los empleados que de pronto no tienen una buena evaluación. Entonces van a creer que no es que está evaluándolo, sino que está desfavoreciendo a la persona, ya sea porque son más allegados, más amigos, o porque llevan mucho tiempo en el trabajo y siempre han estado ahí en ese sector, o están como esa mano derecha, en fin. Evaluación por pares. Como su nombre lo indica, esta estrategia se basa en los empleados que se encuentran en una misma escala jerárquica. Llevan a cabo el diagnóstico y ponderación del desempeño del otro, ya sea de manera anónima o no. Como ventajas en esta evaluación tenemos que ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de cada miembro del equipo. Permite identificar aspectos de otros instrumentos de evaluación. Pasan por alto como los hábitos personales o valores. Como desventaja tenemos que puede prestarse para perjuicios o discordias entre el evaluador y el evaluado. Puede afectar negativamente el ambiente laboral y las relaciones entre colegas. Entonces aquí también entra como el favoritismo, si los que se están evaluando son amigos o si de pronto no le toca con el amigo, entonces le va a bajar la evaluación. Entonces es complicada esa parte. Yo creería que para una evaluación así tendría que darse como primero una capacitación para poder que la evaluación quede como tiene que ser, porque sí también es importante esa confianza que se tiene el uno al otro para saber también, para que la evaluación sea más efectiva. Eso es bueno, pero lo que no es tan bueno es cuando de pronto la persona tiene discordia con la otra, entonces empieza no a evaluarla con honestidad, sino para perjudicarlo. Se presta también para eso. Evaluación 360 grados. Estos instrumentos de evaluación incorporan la perspectiva de los jefes directos del empleado, pero también incluyen las valoraciones de sus compañeros y personas imparciales en la evaluación, como representantes de otro departamento o agentes externos. Como ventajas de esta evaluación tenemos que integra múltiples perspectivas, provee información mucho más comprensiva e integral, facilita datos complementarios para darse idea panorámica del desempeño del trabajador. Como desventajas, requiere de una gran inversión, tiempo para el diseño de los instrumentos de evaluación. Tras la aplicación de las herramientas se debe proceder a la información y organizar los datos de cada uno de los trabajadores. Bueno, esta evaluación de 360 grados definitivamente arroja mm, una gran cantidad de datos que son como eh, para más subjetivos, digámoslo así, ¿sí? Porque vemos diferentes puntos de vista, ¿no? En estos casos, cuando se evalúa, por ejemplo, a la persona, son personas de la compañeros, bien sea jerárquicamente arriba, el supervisor, el gerente, el contador o algo también lo hace en cuenta ahí, porque es un agente externo, pero también puede ser un cliente, por ejemplo. Entonces, en esos casos, pues se recoge una información muy especial y pues de pronto a nivel calidad también el proceso sería bueno porque, por ejemplo, uno puede meter a los clientes ahí. Entonces, un ejemplo, hay X producto y bueno, lo evalúa en la empresa el control de calidad y da su, su evaluación. Lo puede hacer también una persona que sea ajena al área, como el de compras, por decir algo, que dé también su evaluación. Y asimismo el cliente, el que recibe el producto al final. Entonces, en esas tres evaluaciones se recopila mucha información que de pronto uno
como supervisor o como jefe, pues no cae en cuenta de muchas cosas en el proceso que tiene el operario, ¿sí? Delante del producto que maneja. Mientras que si hay personas como por ejemplo el de compras y miran las cosas desde otro punto de vista, pues él va a ver algo que de pronto nosotros no vemos. Y al final, el cliente, ¿no? El cliente también es el que nos puede aportar muchísimo porque la razón de ser de la compañía pues siempre será el cliente, ¿no? Y pues él tiene la razón. Entonces, también él se siente importante que lo tomen en cuenta para estas evaluaciones y también nos alimenta a nosotros para mejorar nuestra calidad y para prestarle un mejor servicio. Tomé como ejemplo la evaluación por objetivos. Es un proceso sistemático que implica la medición de análisis del rendimiento del grupo con relación a los objetivos organizacionales y las expectativas de su puesto. Entonces, aquí esta evaluación mide más que todo como en el proceso el rendimiento. ¿Sí? La idea de esta evaluación por objetivos es llegar a una meta. ¿Sí? Entonces, eh, el evaluador tendrá que mirar los procesos, ¿sí? Para que garantice que el empleado sea más eficiente, ¿cierto? En su labor y así pueda rendir más. Entonces, esa evaluación por objetivo trae por consiguiente el rendimiento. O sea, el rendimiento es primordial ahí para lograr ese objetivo. No sé, cantidades de piezas hechas por día, un ejemplo. Entonces, pues se tiene que tener en cuenta no solamente la del proceso, sino también se tiene en cuenta el que hace el control de calidad, el empacador, todos los procesos que lleva llegar al producto final. Entonces, esta evaluación por objetivos tiene que entrar a revisar cada punto estratégico, cada proceso, ¿sí? Y tratar de retroalimentarse y hacerle una trazabilidad a cada proceso para lograr que ese objetivo y esa meta organizacional se cumpla. Bueno, la importancia del proceso de formación en las organizaciones. La formación y el desarrollo de los empleados ofrece al capital humano de la empresa la oportunidad de desarrollar sus capacidades para desempeñar mejor su función presente y futura. Esto aumenta la productividad, la motivación y seguramente los resultados obtenidos. Realmente la formación es muy importante porque por varios aspectos. Primero, porque la persona va a poder desarrollar su labor con más tranquilidad, porque ella teniendo las capacidades y teniendo el conocimiento total del proceso o la elaboración, lo que vaya a hacer en su puesto de trabajo, eso le da, digamos que un nivel de seguridad que le da confianza y esto hace que la persona rinda, ¿cierto? Pero también esta formación es importante porque en compañías, en muchas organizaciones, por ejemplo, cuando se maneja maquinaria, es importante que la persona tenga total conocimiento de sus herramientas de trabajo, ¿sí? Esto para evitar accidentes, por ejemplo. Entonces, que tenga total conocimiento de las herramientas que utiliza y de las herramientas que no debe utilizar, porque muchas veces pasa eso, que de pronto tienen conocimiento de su cuadro, de donde es su sitio de trabajo, pero de los lados no. Y es importante que todos, todos los operarios, las personas que laboran en una compañía, de pronto en una planta, pues tengan como el conocimiento de las herramientas, ¿cierto? A manera de información, ¿sí? De cómo se apaga la máquina, en caso de una eventualidad, cómo accionar, por dónde se debe pasar, por dónde no debe pasar, porque eso también hace parte de la seguridad del propio empleado. Y también es importante la formación porque
las personas a medida que van aprendiendo en procesos pueden ir avanzando. Entonces se vuelven multifacéticos, ¿cierto? Hay compañías donde preparan a los empleados en todos sus puntos para que el día que falte alguno, pues haya quien lo pueda reemplazar de las personas de base que se tienen. Entonces, también por eso es muy importante la formación tan sencillo como el manejo de su dotación de trabajo, sus guantes, ¿cierto? Son cosas muy fundamentales en la organización. Entonces, es importante que ellos tengan claro por qué tienen una dotación, por ejemplo, para qué sirve, por qué la debe usar, ¿cierto? Porque también se genera que las personas en una organización tienden a ser muy activas, como hay otras que no. Entonces, en medio de la formación, también nos da la oportunidad de conocer más a las personas, porque en esas capacitaciones los empleados suelen hablar, hablar situaciones que viven, porque no lo ven como una evaluación, no se ven presionados. Entonces uno en esas capacitaciones, en esas formaciones que se le dan a los operarios, en esa, digamos, plataforma, los empleados le hacen caer en cuenta uno de muchas cosas como organización. Entonces allí empiezan ellos a aportar también. En medio de esa formación ellos resultan aportándole a uno ideas que son fundamentales y que de pronto uno no las ha tenido en cuenta. Entonces, la importancia del proceso de formación en las organizaciones es muy vital, o sea, es primordial, primordial, vital, importante. O sea, primero que todas las cosas, formar al empleado desde su primer día, desde su día uno, hay que empezar a capacitarlo, hay que empezar a tener un plan de desarrollo en cuanto a la labor de la persona y hacerle una trazabilidad constantemente para que la persona pues vaya cada vez mejorando, cada vez rindiendo más. Y eso solo se hace como con la formación.